Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahí todavía sigue ingresando algunas personas, pero en honor al tiempo, vamos a dar comienzo con el webinar que hoy día nos convoca. Mi nombre es Cristian González. Hoy día cumplo el rol de gerente general de NetGo. eh, y en nombre de la empresa y a nombre mío, les agradecemos una vez más la asistencia y que nos acompañen en estos webinars que, bueno, cuando inició la pandemia en el 2020, nosotros tomamos la iniciativa de empezar a hacer webinars como NetGo, en donde la mayor parte de estos pequeños videos, seminarios, ¿ciertos?, en línea que nosotros hacemos, eh, los hacemos pensando en tópicos o contenidos y intentamos agregar algo de valor respecto a cómo las empresas pueden gestionar de mejor manera los riesgos de mercado. Hemos pasado por webinars eh, que tienen que ver con el diagnóstico, la política y la estrategia de los riesgos financieros. También pasamos por los derivados que sirven para mitigar esos riesgos, como un forward, como una opción, como un swap. Hemos pasado a ver cómo esos derivados se utilizan para cubrir esos riesgos y cómo eventualmente se calcula el pricing y el mark to market de esos derivados. Finalmente, nos hemos interiorizado en temas un poquito más específicos, ¿cierto? Como son la contabilidad de los derivados, el hedge accounting o la contabilidad de cobertura, e incluso hicimos un webinar este año sobre el riesgo de contraparte. Todos estos webinars, como yo les decía, lo que intentaban siempre es agregar un granito de arena al conocimiento que todos ustedes seguramente ya tienen respecto a la gestión de riesgo financiero y donde a nosotros nos gusta siempre estar ayudando y es a lo que eventualmente nos dedicamos como Netco. Sin embargo, el webinar por el que nos convoca hoy día y del cual les quiero conversar hoy día, tiene un carácter levemente distinto. A pesar de que igual voy a tratar algunos temas de contenidos que nos gusta siempre estar transmitiéndole a todas las empresas que trabajan con nosotros y en todos nuestros webinars, lo principal que nos convoca hoy día es el resultado de una encuesta que nosotros hacemos a las empresas respecto a el manejo de los riesgos de mercado, tanto en Chile como en Colombia. Bien, entonces la idea hoy día es compartirles un poco esos resultados para que, al igual que nosotros, ustedes sepan, bueno, en qué están las empresas, qué está haciendo, ¿cierto? Mi par al lado, en qué están las empresas, cómo se están moviendo, cuáles son sus objetivos respecto al manejo de riesgos financieros. Bien, cualquier cosa que haya en el chat, por favor, ahí me interrumpen. Por favor, cualquier pregunta que tengan también sobre los resultados, sobre algo que yo les vaya comentando, la pueden dejar en el Q&A y quizá al final del webinar las podemos tocar. Por supuesto, como vamos a transmitir simplemente los resultados de la encuesta, este webinar quizás va a ser incluso un poquito más corto que los que en general hacemos. Bien, como cualquier resultado de encuesta, ¿cierto? Lo primero que tenemos que partir conversando es como las características de la muestra, ¿sí? Y bueno, esta encuesta fue contestada en Chile, en particular, déjenme aquí para cambiar de diapo. En Chile fue contestada por 117 empresas exitosamente, es decir, la contestaron desde A hasta Z con todas las respuestas que se necesitaban, y esas 117 empresas, estimados, no son necesariamente clientes o ex clientes de NetGo, hay de todo, ¿sí? Y por lo tanto son empresas a las cuales nosotros como NetGo la hemos podido ayudar en que tengan mejores prácticas y políticas respecto al manejo del riesgo, y hay empresas que no necesariamente han sido clientes nuestros, pero que voluntariamente nos contestaron. Así que agradecer, bueno, a las 117 empresas en Chile que nos contestaron la encuesta. De estas 117 empresas,
les cuento cuáles son más o menos los sectores o las industrias a las cuales pertenecen. Eh, y la verdad es que cuando uno ve esto, por supuesto, hace mucho sentido en función también de lo que nosotros vemos como demanda de servicios de acompañamiento en los riesgos financieros. Por supuesto, están todas las empresas que tienen algún tipo de exposición así como del tipo como de exportación de alimentos o algún derivado de ellos, como las empresas alimentarias, agrícolas, vitivinícolas, ciertos frutícolas, etcétera, que son eh, grandes empresas expuestas a principalmente el riesgo de tipo de cambio. Y por otra parte, unas empresas con las cuales hemos tenido grandes acercamientos en este último tiempo son empresas como las de energía o las de minería, que siempre pueden tener este riesgo de moneda o de mercado producto de su operación constante, pero a su vez también tienen riesgo de tasa producto de que son empresas que constantemente pueden tener project finance o eventualmente estar buscando algún tipo de financiamiento. Por lo tanto, bueno, hace mucho sentido que estas sean las principales industrias que se interesaron en contestar esta encuesta. En cuanto al tamaño de las empresas que contestaron estas encuestas, bueno, fíjense que el 47% es de más de 100 millones de dólares. Por lo tanto, les diría que, bueno, casi la mitad de las empresas que nos contestaron, uno las podría calificar como grandes, ¿sí? Sin embargo, también las empresas con, yo no diría chica, pero empresas que tienen una facturación de 20 millones de dólares o menos, también tienen una participación importante en la muestra, lo que la hace más rica, por lo menos a nuestro parecer, en cuanto a la heterogeneidad de la muestra, porque aquí tenemos la opinión o el conjunto de datos tanto para empresas que son muy grandes como para empresas que están un poquito más aterrizadas, por decirlo de alguna forma, en la facturación. Bien, esto es lo que les quiero contar respecto a la caracterización, ¿cierto? O de la muestra o de las empresas que nos contestaron, pero vamos a los resultados en donde quiero transmitirles bastantes cosas que nos llamaron profundamente la atención. Lo primero, y una de las grandes preguntas de esta encuesta, y parto como solimos decir en nuestra reunión interna de NetGo, partamos por la conclusión, y una de las grandes conclusiones de esta encuesta es cuál es el objetivo principal que tiene la empresa a la hora de gestionar, y partamos por el riesgo cambiario. ¿Vale? Eh, una de las grandes noticias, aunque por supuesto no fueron las mismas empresas las que contestaron el año pasado que las que contestaron este año, lo bueno es que ya tenemos dos muestras, ¿sí? Porque el año pasado ya tuvimos esta iniciativa con las empresas en Chile y en Colombia, y este año para también empresas en Chile y en Colombia, y en el caso de Chile, si se fijan, ahora tenemos un comparativo. ¿Cuáles son los objetivos que quisimos medir? Bueno, para mí hay tres grandes, perdón, objetivos. El primero es cómo cubrir el margen o el valor del accionista, ¿sí? Es decir, cubrir lo que eventualmente yo voy a recibir más allá de lo que eventualmente me está pegando contablemente. ¿Sí? Pero por otra parte, siempre está uno de los grandes objetivos que siempre han tenido las empresas. Yo ya llevo un par de años en esto, no vamos a entrar en números, porque ¿para qué? ¿Cierto? Pero yo ya llevo una cantidad de tiempo significativa en esto, y les puedo decir que hace tiempo atrás, sin duda que el principal objetivo de las empresas era minimizar la diferencia de cambio. Es decir, intentar hacer que la diferencia de cambio se fuera lo más cercana a cero posible. ¿Sí? ¿Por qué este era el principal objetivo? Primero, porque había una dicotomía entre cubrir el presupuesto o lo extra contable y lo contable. Había veces que eso generaba conflicto entre hacer un objetivo o el otro. Y segundo, porque la diferencia de cambio siempre ha sido un tema muy importante para las empresas, en función de que al final es lo que va a aparecer en el estado de resultados y es lo que eventualmente las empresas le van a mostrar,
¿cierto?, a los bancos, por ejemplo, para pedir un crédito, o es lo que van a estar viendo los directores para evaluar, ¿cierto?, si una empresa lo hizo bien o no lo hizo bien. Entonces, siempre esa foto del estado de resultados es vital y siempre uno de los principales objetivos fue minimizar la diferencia de cambio. Si se fijan, entre el 2022 y el 2023, esto tuvo una pequeña caída, ¿cierto? Pero sigue siendo uno de los principales objetivos de la empresa. Sin embargo, donde sí me quiero detener es que en el segundo objetivo, que va de la mano con no solo cubrir lo contable, sino que también cubrir lo extra contable. ¿Sí? Y cuando piensen en lo extra contable, estamos hablando de cubrir el presupuesto, ¿cierto? Cubrir alguna transacción altamente probable que yo creo que va a pasar, o algún compromiso firme que, aunque es un compromiso firme, no está aún en la contabilidad. Entonces, nosotros siempre acá en NetGo hablamos de que tenemos exposición económica y exposición contable. Y la verdad es que cada vez en la cobertura de exposición económica se ha ido incrementando en el tiempo. Y fíjense que simplemente en esta muestra de un año a otro, claramente se da cuenta de que las empresas cada vez más están buscando cubrir lo económico y no solo lo contable. Finalmente, también muestra una pequeña alza, pero siempre está ¿cierto? Esta tentación de cubrirme cuando me va a jugar en contra y no cubrirme cuando me va a jugar a favor, ¿cierto? Que es como una suerte de cobertura un poquito más dinámica, por decirlo de alguna forma, con palabras muy elegantes, y o una gestión de riesgo un poquito más de negociación o especulativa, ¿cierto? Todavía hay empresas que lo hacen, es súper respetable, pero nosotros estamos mucho más de la mano de lo de arriba, o proteger lo económico o proteger lo contable, con ciertas libertades, pero siempre estar protegiéndolo y ojalá poder alcanzar o buscar ambos objetivos. Y eso es lo que creo que se está reflejando en la encuesta para el año 2023. Yo les voy a ir contando de todo esto a grandes rasgos. Ustedes van viendo la pantalla y ahí pueden ir viendo mejor los datos para no hacer la lata de decirles, bueno, el 71%, etcétera. ¿Vale? Bien, la segunda gran pregunta es si usted como empresa cuenta con una política de gestión de riesgos financieros o de riesgos cambiarios documentada y aprobada por el directorio. Y el año pasado simplemente preguntamos sí o no. Si pueden ver, bueno, 64%, eso quiere decir que hay una gran conciencia de tener una política de todo esto, dijo que sí, y un 36% obviamente dijo que no. Sin embargo, este año desarticulamos un poquito la respuesta y pusimos sí, cuento con una política ya aprobada por el directorio. Sí, cuento con una política, es decir, cuento con un marco de acción, pero no, el directorio no lo sabe, no ha aprobado. Es para que yo como gerencia de finanzas o como administración o incluso a nivel de gerencia general sepa más o menos el marco de acción a la hora de gestionar los recursos financieros. Y todavía un 22% dice que no tiene una política. Eh, de todas maneras, lo relevante y nuevamente está muy interesante, gracias, ¿cierto?, de que podemos comparar los 2 años. Pueden ver que el 64% pasó a ser casi un 78, ¿cierto?, por ciento, para hacerlo fácil, un 78 punto y algo, ¿cierto?, de empresas que tienen una política. Por lo tanto, la gran señal acá es que cada vez hay más conciencia de que este tema es un poquito más estratégico que operativo. Sobre todo, estimados, que esto se incrementa, por supuesto, ¿cierto?, ante mercados con alta volatilidad como los que estamos viviendo durante ya varios años, en donde ya el movimiento de mercado de las variables que afectan a la empresa pueden efectivamente afectar fuertemente los resultados. Y por eso estos temas pasan a ser cada vez un poco más estratégicos, y esto es una muestra clara de que eso es así. Simplemente comentarles para terminar el tema de la política, recuerden siempre que la política es el resultado de
¿Y de qué? Bueno, es el resultado de hacer un trabajo de gestión de riesgos financieros de mercado en las empresas. Nosotros, por ejemplo, como en el Go tenemos el servicio de consultoría y uno de los principales servicios que hacemos es el diagnóstico, estrategia y política. Y fíjense en el orden de las palabras. Lo primero que yo tengo que hacer es diagnosticar eventualmente cuál es mi exposición y a qué riesgos estoy expuesto. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros hacemos y lo primero que debería hacer una empresa. Después, dado que esta es mi exposición y este eventualmente es mi diagnóstico completo de cómo a mí me pega esta exposición, bueno, genero una estrategia para cubrir. Y finalmente, el documento formal de cómo yo tengo que aplicar esta estrategia es básicamente, estimados, la política. Por eso les quería decir que la política debería ser el resultante de hacer todo este camino que les acabo de comentar. ¿Vale? En todo esto, por supuesto, es sumamente importante que ojalá el directorio y las distintas áreas siempre estén alineadas, como vamos a ver en una pregunta más adelante, pero como vemos, gran parte de los que contestaron, el directorio está involucrado en esto y está informado de las cosas que hace la empresa. Una de las partes importantes a la hora de hacer un diagnóstico de riesgo financiero es, bueno, ¿cómo mido mi exposición? Tal como lo decía, la política es el resultante, pero lo primero que yo tengo que hacer es medir a qué riesgos estoy expuesto, ¿cierto? A riesgo de tasa, a riesgo de tipo de cambio, a riesgo de commodity, a qué riesgo estoy expuesto y cómo mido la magnitud de esa exposición, ¿sí? Y nosotros les preguntamos a la empresa, bueno, ¿cómo mide usted su exposición al riesgo de tipo de cambio? Y bueno, gran mayoría, y el año pasado también, acá no les traigo el comparativo, pero y el año pasado también nos contestaron que la gran mayoría mide esta exposición en función al monto y el plazo que tienen, ya sea contable o extracontablemente. Sin embargo, quiero transmitirles que algo que nosotros también hacemos dentro de este proceso que hacemos en consultoría de diagnóstico, estrategia y política, les quiero recomendar sensibilidad a la hora de hacer a la hora de cuantificar esta exposición. ¿Por qué? Porque háganlo bastante simple. Si yo estoy expuesto al tipo de cambio de dólar peso en 10 millones de dólares, todos nosotros seguramente, la mayor parte espero, ¿cierto? Dado nuestro patrimonio, vamos a decir, ay, 10 millones de dólares es muchísima plata, ¿sí? No sé si dije peso, pero dólares, ¿cierto? 10 millones de dólares es muchísima plata. Pero si la empresa vende 1.000 millones de dólares, ¿sí? Y tiene un margen brutal y una EBITDA de, no sé, 400 millones de dólares, la verdad es que 10 millones de dólares parece no ser tan significativo, ¿no? Sin embargo, si yo vendo 15 millones de dólares y tengo una exposición de ingresos de 10 millones de dólares, por ejemplo, claramente tengo una exposición que es muy significativa para mí. Por lo tanto, los números no son absolutos, los números son evidentemente relativos, ¿cierto? Y ahí es donde análisis de sensibilidad son recomendados. El principal, el VAR. Nosotros, uno de nuestros consultores, una consultora nuestra, publicó un eh, artículo sobre el mar que se lo recomiendo mucho para que nos busquen en LinkedIn, porque ahí van a entender perfectamente cómo funciona el Value Trace. Bien, entonces, simplemente para terminar esta etapa, recuerden siempre que hay un diagnóstico, una estrategia y una política, y como vemos, cada vez más las empresas están tomando conciencia de que esto es algo más estratégico que eventualmente operativo. Una vez determinado esto, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo lo cubro, no? ¿Sí? Y todos sabemos, y como han sido la mayor parte de nuestro webinar, el cómo lo cubro es a través de derivados, ¿cierto? Los derivados que nos venden nuestros queridos amigos bancos. ¿Sí? Y aquí no hay mucha sorpresa. El 90% de las empresas, el principal derivado que utilizan, y que por mucho, hace mucho tiempo que es el rey de esto, sobre todo cuando hablamos de riesgo cambiario, es el forward de moneda. ¿Sí? 90% de las empresas, ya lo voy a mostrar, dijeron que utilizan o han utilizado el forward de moneda. Y tiene sentido, ¿cierto? Sobre todo si yo estoy cubriendo una exposición de moneda que en general no son tan de largo plazo. El forward de moneda
es un instrumento que cada vez tiene una liquidez brutal, por lo menos acá en Chile. Es de muy fácil acceso. Las empresas pueden obtener fácilmente línea de crédito para hacer forward y por lo tanto no tienen que desembolsar nada para eventualmente utilizar este instrumento. Por lo tanto, hace todo el sentido del mundo que sea por mucho el instrumento más utilizado. ¿Sí? Eh, Vale la pena decir que el plazo es un gran factor en el hecho de que el forward sea el más utilizado, porque en general, estimados, las coberturas de moneda son de más corto plazo. ¿Sí? Si ustedes se meten a el repositorio de derivados que hizo el Banco Central, el CID, eh, pone información pública todos los días, ¿cierto? Y ahí ustedes van a poder ver que eventualmente el plazo promedio de los derivados de moneda en Chile para el sector real, porque dejemos afuera los bancos, la AFP, ¿cierto? Las compañías de seguro, para el sector real está efectivamente entre los 31 y los 90 días. Y el segundo porcentaje más alto está entre los 8 y los 30 días. Por lo tanto, el gran porcentaje de los instrumentos de moneda o para cubrir monedas que utiliza el sector real está entre los 8 y los 90 días. Lo que, estimado, hace todo el sentido del mundo para favorecer evidentemente al fondo. ¿Sí? El forward también tiene la ventaja de que es un instrumento muy moldeable y fácil de reversar por la liquidez que tiene, entonces hace que sea muy adecuado para cubrir la exposición económica, lo que vimos al principio de los resultados y que era el principal objetivo de la empresa. Sin embargo, también existe el otro caso, ¿cierto? ¿Qué pasa si me cubro de una deuda de largo plazo, ¿no? ¿Ah? ¿Qué pasa si me endeudo a largo plazo en una moneda distinta a mi moneda funcional y lo quiero cubrir? Bueno, gran mención honrosa, ¿cierto? A el segundo gran instrumento muy utilizado para cubrir riesgo de moneda, que es el Cross Currency Swap, un instrumento particularmente útil para cubrir deudas de largo plazo y que nos puede llegar incluso a servir para cubrir riesgo de moneda y riesgo de tasa. El resto, por supuesto, son porcentajes poco significativos. Nosotros hemos intentado a veces empujar un poco el uso cierto de opciones, pero la verdad es que por ahora cuesta un poco en Chile, sobre todo por el monto o la prima o el valor, digamos, que hay que pagar ex ante por esas opciones. Forward, sin duda, el dominante, Cross Currency Swap, gran mención honrosa, sobre todo para cubrir deuda. Uno de los temas específicos que siempre hemos tratado y que trae mucha gente a nuestro webinar, que siempre son muy concurridos, así que aprovecho nuevamente de agradecerles que estén acá, es el tema de la contabilidad del derivado y en particular de la contabilidad de cobertura. Como ustedes saben, cuando uno toma un derivado, al contabilizarlo lo puede contabilizar ya sea por negociación o por cobertura, ¿sí? Cuando lo hago por negociación es por defecto, la norma por defecto me hace que yo lo lleve por negociación. Sin embargo, también lo puedo llevar por cobertura en donde obtengo ciertos beneficios de llevarlo por cobertura, ¿sí? Obviamente para obtener esos beneficios tengo que cumplir ciertos requisitos, lo que hace que todo esto sea un poquito más intrincado, ¿cierto? Por eso siempre esto tiene mucha convocatoria cuando queremos explicar ciertos conceptos de. Pero una de las grandes gracias que tiene el Hedge Accounting, o uno de los grandes beneficios, a pesar de que este webinar no es de Hedge Accounting, es que el mark to market del derivado que yo tomo, por ejemplo, en el forward, que yo tomo para cubrir un riesgo de moneda, durante la vida de ese derivado, esto me permite llevarlo eventualmente al patrimonio. Y el segundo gran beneficio es que cuando finalmente compenso ese forward, puedo llevar el resultado de esa compensación a la misma cuenta del objeto cubierto. ¿Sí? Esto que acabo de decir es particularmente interesante cuando yo cubro la exposición económica. Y eso es lo que está haciendo, como ustedes pudieron ver, la mayor parte de las empresas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al cubrir la exposición económica y tomar un derivado para cubrirla,
ese derivado entra a la contabilidad sin una contrapartida y por lo tanto es clave que algo me permita eventualmente llevarlo a patrimonio. Y finalmente, cuando yo lo saco de patrimonio, es sumamente interesante que yo pueda llevar en la compensación de ese forward al mismo ingreso por venta o al mismo costo por venta si lo que estoy cubriendo es un ingreso o un costo. ¿Sí? El 45,8% de las empresas que nos contestaron, estimados, hoy día lleva o aplica la contabilidad de cobertura. Dado que lo que yo les dije es, bueno, ¿por qué no más? ¿Sí? Y la respuesta, la verdad, es que es principalmente, y esto creció fuertemente por desconocimiento del hedge accounting. Yo acá hice un muy breve como enunciado de algo que podría ser uno de los beneficios, pero claro, uno puede entrar en varias derivadas adicionales en todo esto, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con cómo funciona el hedge accounting y cuáles son los requisitos para llevar ese hedge accounting, ¿sí? Dado eso, vemos que creció el porcentaje de gente que dice, mira, yo no llevo hedge accounting, pero porque no sé cómo funciona y o no quiero tomar quizá a lo mejor el tema como un poco operativo que genera llevar Hedge Accounting, que es esta respuesta que está acá. Sin embargo, esto cambia radicalmente con lo que nos respondían el año pasado, que era, no es que yo no sepa o no sé si me interesa saberlo, es porque mi jefe me dice que no, ¿ah? Así que ¿para qué? ¿Ah? El directorio, la verdad, estimado, me ha dicho que considera que no es necesario llevar. ¿Sí? Y eso particularmente es relevante cuando yo quiero cubrir, por ejemplo, diferencia cambiaria. En este caso, en la mayor parte de los casos de objetivo de diferencia cambiaria, no es tan necesario llevar que check-out. Entonces el director si me dice, no, no lleve, yo no, ¿para qué voy a llevar? Sin embargo, en esta encuesta en particular, los números se dan vuelta. Me parece súper interesante este resultado y en este caso vemos que la mayor parte de las empresas no lleva Hedge Accounting simplemente porque por ahora no sabe cómo hacerlo, ¿sí? No porque eventualmente el director no quiera. Por lo tanto, esto genera una eventual necesidad de, por supuesto, conocer más sobre esta norma para que la mayor parte de la empresa la pueda implementar. Bien, déjenme tomar un poquito de agüita. Finalmente, y espero que hasta ahora les haya parecido interesante los resultados, tal como a nosotros, viene una de las grandes preguntas, tal como la primera era una muy buena pregunta, esta también a mí me encanta esta pregunta, es muy, muy buena, que es básicamente preguntarle a las empresas, bueno, ¿cuáles son para ustedes los siguientes desafíos de la gestión del riesgo cambiario? ¿Sí? Y obviamente, primero hay un pequeño cambio entre el 2022 y 2023 que ya voy a entrar a acotar, pero acá hace inmediatamente sentido las cosas que le acabo de decir. Y el primer gran sentido es que entra en tercer lugar con un 32% el poder llevar Hit Accounting. Todo esto hace sentido, ¿cierto? En la primera pregunta nos dijeron, yo ahora tengo como más objetivo cubrir el margen y lo económico. En una pregunta como la que vimos recién, dijeron, ya, pero me gustaría llevar Hedge Accounting, pero todavía eventualmente no sé cómo utilizarlo. ¿Sí? Y por lo tanto entra rápidamente la prioridad de que uno de los desafíos de la gestión del riesgo financiero, por lo menos en tercer lugar, es poder implementar contabilidad de cobertura en las empresas. Bien, pero por otro lado, las dos que siguen ganando fuertemente, o las dos que ganan en este año, perdón, fuertemente, es el tema de, lo voy a decir, aunque es un concepto bastante manoseado, es como la transformación digital, ¿cierto? Que es básicamente decir, yo quiero tener un solo gran panel de control para poder gestionar y manejar de mejor manera los riesgos financieros o los riesgos de mercado de mi empresa. ¿Sí? Y ahí fíjense que cada uno de los encuestados podía seleccionar más de una alternativa, pero 53 y 48 claramente muestran que esto de como la transformación digital ha llegado a todas partes y también a estos temas es sumamente importante. Tener un BI, nosotros
también en nuestra plataforma Symmetry hemos hecho desarrollos para que las empresas puedan estar viendo su descalce en tiempo real y puedan a su vez valorizar los derivados y eso poder contrastarlo de una sola forma. La verdad es que hay una necesidad constante de poder tener un gran panel de control, ya sea en el RP, ya sea en un sistema externo como el de nosotros, ya sea en un BI, en lo que sea. Utilizar Hedge Accounting y finalmente, fíjense que ahora pasó al cuarto puesto, hacer una política, mientras que el año pasado hacer una política era en la segunda mayor necesidad. Nuevamente hace sentido, aparentemente, por lo menos entre las empresas que nos contestaron, eh, las empresas ya se han dado cuenta que existía la necesidad de hacer una política de cobertura y por lo tanto la realizaron. Más empresas tienen diagnóstico, estrategia y política y básicamente teniendo eso, ahora el gran desafío es tener obviamente un panel de control para poder ver todo esto. Quiero hacer una mención honorífica nuevamente, tal como lo hice con el cross, ¿cierto? Con el cross currency swap para esta necesidad que está acá, me quedó media mal la línea, así que la voy a borrar para que la puedan ver bien, es que alinear al directorio, CEO, CFO y a todos los entes que hay dentro de una empresa respecto a gestionar el riesgo cambiario. Este año creo que para nosotros ha sido un año récord respecto a training que hayamos hecho, especiales training company para empresas, en donde el principal objetivo que nos han traspasado las empresas a la hora de contratar el training es que no es tanto, obviamente hay un traspaso de conocimiento, ¿cierto? Hay un traspaso de decir, así funciona un forward, así se calcula el price en un cross currency swap. Pero uno de los mayores dolores que nos transmiten es yo quiero que toda la empresa esté alineada en función de lo que estamos haciendo. El CFO viene y se sienta con nosotros y dice, yo entiendo todo lo que nos van a explicar, pero yo quiero que todos entiendan lo que yo entiendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Por qué finanzas toma estos derivados? Quiero que contabilidad lo sepa. Quiero que finanzas sepa por qué contabilidad registra de una u otra forma los derivados. ¿Sí? Y finalmente quiero que, por ejemplo, el área comercial sepa por qué le terminamos traspasando un precio sombra de X tipo de cambio cuando el tipo de cambio de mercado está mucho más arriba o mucho más abajo. El alinear a toda la empresa ha sido una constante demanda y me hace mucho sentido que tenga por lo menos esta mención honorífica en la encuesta de este año. Bien, simplemente ahora como un pequeño apartado, también quisimos preguntar este año sobre el riesgo de tasa de interés. Preguntamos a qué tasa está expuesta su empresa. La verdad es que a pesar del momento en que fue esta encuesta, muchas contestaron todavía que estaban expuestas a LIBOR o eventualmente a SOFR. Obviamente, o sea, claramente estamos muy expuestos en cuanto a tasa variable al dólar acá en Chile. Y bueno, tasa flotante local, tapo cámara, creo que se engloba dentro de la misma pregunta. Tenemos espacios de mejora en la pregunta, pero tasa flotante local, tapo cámara, creo que engloba todo y ahí también, por supuesto, existe una alta exposición de la empresa. ¿Dónde están expuestas las empresas a estas tasas? Obviamente en un 99,8%, un número absolutamente estudiado, en un 99,8% están expuestas en su deuda. Es raro que una empresa tenga inversiones en tasa flotante, podría hacerlo, pero en general la exposición a la tasa está en la deuda. Eh, y básicamente acá cómo cubren, y aquí también va de la mano con lo que les comentaba, y esto también lo pueden ver en el repositorio de derivados del Banco Central. Por supuesto, el interest rate swap es por mucho el derivado que más se utiliza para cubrir el riesgo de tasa. ¿Sí? El cross también se utiliza, de hecho, como les dije, el cross puede cumplir ambos labores, puede cubrirme tanto las tasas como eventualmente el tipo de cambio. Por lo tanto, obviamente el swap es el gran derivado a utilizar para cubrir las tasas de interés.
Como conclusiones, estimados, simplemente de esta encuesta, y espero hayan disfrutado los resultados, es que las empresas cada vez están viendo con mayor preocupación los temas respecto a al manejo de la gestión riesgo financiero. Nosotros también como Netco lo vemos y se ve reflejado en la cantidad de políticas que ya están hechas o la cantidad de empresas que nos responden que ya tienen una política o una estrategia de riesgo financiero y cada vez más están dando la importancia a la exposición económica. Yo quiero proteger el valor del accionista y no solo preocuparme de que el estado de resultados, la diferencia de cambio sea cero y tenga una buena presentación. Quiero obtener las dos cosas. Recuerde que bajo Hitch Accounting es posible obtener las dos cosas y creo que la mayor parte de las empresas eso es lo que está buscando. Y bueno, ya me hice auto-spoiler a la a la segunda conclusión, ¿cierto? Y ahí es clave que las empresas entiendan la contabilidad corta. Salió en la encuesta que muchos veían que ese podía ser uno de los grandes desafíos junto con esta transformación digital de tener un gran panel de control, pero es clave entender la contabilidad de cobertura en función de poder cubrir esta exposición económica y proteger el valor de los accionistas, ¿sí? Y lo que acabo de decir, ¿cierto? Cada vez es más importante tener un sistema centralizado de manejo. Es parte de la era que estamos viviendo, la era de la data y la era de los sistemas unificados de monitoreo de KPIs y de distintas cosas que la empresa puede haber para medir su gestión de riesgo financiero. Eso es lo que les traíamos hoy día. Espero hayan disfrutado también los resultados, como no. Espero que sean importantes para ustedes también si pertenecen a una empresa y digan, ah, mira, yo también tengo el desafío de hacer una u otra cosa. Por supuesto, es mucho más a ver, esto está 100% orientado a la realidad que hay en Chile hoy día, ¿cierto? De hecho, ahí apareció eso sí, ahí apareció una pregunta que justo me concentró en función de lo que estaba, en todo lo que estaba diciendo. Y por supuesto, como este webinar era mucho más de presentar estos resultados, quizás no iban a haber tantas preguntas, pero paso a responder esa que me parece muy interesante, que es ¿a qué atribuyen que el uso de opciones en Chile sea limitado? La verdad es que para mí hay dos grandes respuestas a eso. La primera y la más sencilla es que la mayor parte de las empresas consideran que el valor de las opciones es muy elevado con respecto a tomar un forward en donde no hay un desembolso inicial. Ese desembolso inicial es principalmente una de las cosas que más fricción generan acá en Chile. Las empresas prefieren el forward porque no hay un desembolso de caja y de haber el desembolso de caja, en el caso de tomar opciones, lo consideran muy caro. Sí se abren a estrategias combinadas como un zero cost collar, en donde efectivamente no haya un desembolso de caja. Educativa y culturalmente, para mí siempre ha sido un desafío eso, porque si una empresa está dispuesta a pagar una prima para cubrir el potencial terremoto o incendio en su fábrica, debería también estar dispuesta a desembolsar una prima para cubrir una potencial movimiento fuerte de tasa de interés o de tasa de cambio. ¿Sí? Así que espero ahí haber contestado la pregunta, pero creo que pasa 100% más por educación y por un tema cultural. Yo hace X años atrás, que no lo voy a decir, ¿sí? Yo hace X años atrás veía que el forward en alguna empresa era bien resistido. Hoy día es parte del día a día tal como lo es vender y comprar spot, ¿sí? Creo que las opciones, a lo mejor, si nos volvemos a encontrar en un webinar como este en unos años más, podemos encontrarnos que ahora son bastante más utilizadas acá en Chile y rompimos esa barrera eh, del pago. ¿Sí? Eh, acá también me dicen, es por utilizado el Zero Cost Collar, porque bueno, el Zero Cost Collar es más utilizado no, no tanto por la banda, sino que porque tiene esta ventaja de que no hay un desembolso inicial, porque bueno, estamos hablando de un Zero Cost Collar, podría ser un collar, pero un Zero Cost Collar
eventualmente, como no tiene este desembolso inicial, eventualmente tiene mejor llegada con las empresas que lo que tiene una opción pura que eventualmente el banco te va a cobrar una prima. Así que esa para mí es la explicación. Por supuesto, acá estamos en el territorio de la especulación. Y finalmente, cómo vemos la utilización de otros instrumentos o estrategias combinadas como las opciones asiáticas, el forward mejorado. El forward asiático, por ejemplo, yo creo que bajo ciertos parámetros, todos los instrumentos pueden llegar a ser interesantes o relevantes. Por ejemplo, voy a hacer un simple ejemplo para explicar mi respuesta. En el sector de energía, las tarifas se cobran con el tipo de cambio promedio del mes, no con el tipo de cambio de final del mes. ¿Sí? Y por lo tanto, hay un forward asiático o una opción asiática pasa a ser muy relevante. ¿Por qué? Porque se calculan con el mismo promedio. Entonces, compensa lo mismo que mi objeto cubierto. ¿Sí? Y por lo tanto, siempre uno tiene que estar abierto a entender los distintos instrumentos que nos ofrecen los bancos, pero no hay que enamorarse, hay que ver cuáles son los más relevantes a la hora de cubrir cuál o qué riesgo, dependiendo de la exposición que tenga la empresa. Bien, espero haber también contestado a las preguntas. Insisto, espero que les haya gustado el webinar y que les hayan gustado los resultados. Vamos a estar compartiéndolo en distintas partes y nuevamente les agradezco por haber estado acá. Que estén muy bien y nos vemos en un nuevo webinar. De hecho, y en función de las últimas preguntas, se viene pronto opciones. Así que atentos ahí con lo que les podamos ir contando. Que estén muy bien.